Entonces hablemos por un momento referente a lo que es la iglesia de Jerusalén. Hablemos un poco de su crecimiento. La iglesia es el instrumento central de Dios para extender su reino sobre esta tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, particularmente ese evento llamado Pentecostés, la iglesia es investida con el poder de Dios para cumplir con los propósitos que Dios tiene para ella, los propósitos divinos. El Espíritu de Dios se derrama sobre su iglesia para que ella entonces cumpla los mandamientos que Cristo le dejó, de llevar su palabra, de hacer discípulos. Esta iglesia que se describe en Hechos es una iglesia dinámica, es una iglesia entusiasta, pero sobre todo es una iglesia que sufre, una iglesia que obedece, una iglesia que es fiel a su Señor. ¿En qué sentido vemos el crecimiento de la iglesia de Jerusalén? Vamos solamente a mencionar esto, pero ahí está escrito en el capítulo 2, por ejemplo, que nos vamos a referir a ello. Crecimiento espiritual, ya hablamos de esto, se refiere a un crecimiento interno. En la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, hubo este crecimiento espiritual, un crecimiento interno en las personas, en las familias, en la iglesia en general, en cuanto a su relación con Dios. El Señor estaba manifestándose y obrando en sus vidas y la iglesia crecía en espiritualidad. Los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban en la doctrina y en las enseñanzas de los apóstoles. También se dio un crecimiento corporal, un crecimiento juntos. Por obra de Dios, pues ellos estaban juntos, tenían algo en común, su vida y su relación con Dios, por la fe, les cimentaba en amor cristiano para poder entonces estar o permanecer juntos. La idea bíblica es esa, ¿no? Que perseveraban todos juntos y unánimes. Crecimiento corporal. Solamente por obra de Dios puede un número grande de personas estar juntas, ¿verdad? Y luego hay un crecimiento social, un crecimiento hacia afuera. Había una extensión y un impacto del poder de Dios hacia la sociedad de Jerusalén. Existía una conciencia hacia aquellos del pueblo deseando su bienestar. Dice en el versículo 47 del capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En un sentido podemos decir que la iglesia tenía este favor con el pueblo y el pueblo, ¿verdad? Tenía ese respeto y esa admiración hacia los cristianos porque ahí se manifestaba de manera muy evidente la presencia de Dios con ellos. Y por eso entonces había un crecimiento social, un crecimiento hacia afuera, ¿verdad? Y luego un crecimiento numérico, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. De este modelo de crecimiento de la iglesia primitiva se nota que era en un sentido global, en un sentido total o completo, incluyendo lo espiritual, lo corporal, lo social y lo numérico. Las funciones que esta iglesia cumplía se observan aquí en Hechos 2, 42 al 47 también. Y las funciones, pues se refiere a los propósitos que la iglesia tiene. Y aquí hablamos, por ejemplo, de discipulado. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El fundamento de la iglesia era la enseñanza de Jesús y todo discípulo era enseñado y era formado en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo es el que sigue a Jesús, el que aprende de él y a quien se le ha transferido la vida de Cristo. Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace debe estar orientado siempre a la tarea de hacer discípulos. Y aquí los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban siendo discipulados, estaban siendo enseñados y la vida de Cristo estaba siendo formada en ellos a través de lo que los apóstoles les enseñaban. Les estaban transfiriendo no solamente conocimientos, sino la vida misma de Cristo. En la iglesia, una de las funciones importantes que se tiene que realizar es esto precisamente, discipular a los nuevos creyentes o discipular a toda la iglesia de tal manera que puedan entonces verse manifestado de manera más clara la vida de Cristo en toda la iglesia, en todo miembro de la iglesia. La segunda función es la adoración a Dios. Perseveraban, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia primitiva tenía una vida centrada en la palabra de Dios, en la adoración a Dios. Esta adoración a Dios les capacitaba para servir, para dar testimonio, para soportar las dificultades que tenían que enfrentar en la vida. También la iglesia perseveraba en la oración, dice. Esta era parte integral
de la vida de la iglesia. Así es que es una iglesia que se encuentra adorando a Dios, una iglesia que se encuentra en comunión con Dios, que se encuentra siempre reverenciando a Dios como el Dios soberano, al cual sirve, al cual adora, al cual está en comunión con Él. También era una iglesia que tenía la función de la comunión o el compañerismo. Perseveraban, dice en este capítulo, en la comunión unos con otros. La idea es que todos los que habían creído estaban juntos, tenían ese compañerismo, tenían esa relación cercana de comunión, de convivencia, de camaradería entre toda la iglesia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dicen los versículos 42, 44 y 46. La iglesia convivía como una verdadera hermandad fraternal de amor. Se amaban los unos a los otros, se sentían parte o que se pertenecían los unos a los otros. Cada uno amaba y recibía amor de todos los demás miembros de la iglesia. Pero también una función de servicio. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el versículo 45 y 46. En la iglesia del primer siglo, se ministraban unos a otros, o sea, se servían los unos a los otros. No había entre ellos ningún necesitado. Lo que hacían era compartir sus bienes y ayudarse mutuamente. Se servían por amor los unos a los otros. Y también había evangelización. Otra función es la evangelización o el evangelismo. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, pero lo añadían por el testimonio que cada miembro de la iglesia daba, o sea, compartir lo que Cristo había hecho en ellos con otros. Y entonces Dios obraba en la iglesia por el testimonio y por la proclamación del evangelio entre los miembros de la iglesia, y esta crecía por obra de Dios. Dios usaba a cada persona que compartía para que otros se hicieran cristianos, y cada cristiano era un evangelista que al menos sabía cómo compartir el testimonio de cómo Dios lo había alcanzado, ¿verdad? De cómo Jesucristo ahora era su Señor y su Salvador. Entonces, estas son las funciones que vemos en la iglesia de Jerusalén, y que toda iglesia también tiene que estar enfocada en realizar estas funciones o propósitos que la iglesia tiene. Para ser una iglesia saludable y que crece, debe de enfocarse en el discipulado, debe de enfocarse en desarrollar la adoración a Dios, en convivir o tener compañerismo los unos con los otros, en servirse mutuamente por amor los unos a los otros y en evangelizar a las personas que no son parte de la iglesia o del pueblo de Dios. Hablemos ahora de los 4 axiomas del igle crecimiento. Igle crecimiento, al observar el crecimiento de las iglesias locales, ha desarrollado algunos axiomas que queremos compartir con ustedes. Estos axiomas se refieren, o la palabra axioma se refiere a un principio que resulta tan claro que no requiere explicación alguna. El primer axioma dice que el pastor desea que su iglesia crezca y está dispuesto a pagar el precio. El precio que el pastor tiene que pagar para que su iglesia crezca incluye trabajar duro para discipular, es decir, para formar discípulos, para que de allí salgan pues todo lo que se necesita para que sirvan al Señor: maestros, evangelistas, colaboradores en todo, ¿verdad? Personas que visiten, etcétera, ¿no? Todo lo que la iglesia necesita para el ministerio, a través entonces de que el pastor trabaja duro en discipular a la gente, pues de ahí entonces los capacita para poder entonces servir en los diferentes ministerios. También parte del precio a pagar en la vida del pastor es poner en acción su liderazgo, es decir, liderar a la iglesia, ser el líder, ¿verdad? Ser el que pueda entonces decir con claridad hacia dónde se conduce la iglesia. Trabajar de tal manera que pueda hacer de la iglesia y de los demás líderes, ¿verdad?, personas aliadas que le ayuden en el crecimiento y desarrollo de la iglesia, y no en sus enemigos, ¿verdad?, o los que se opongan a que tal crecimiento suceda. También parte del precio es ser un buen administrador de los recursos que Dios ha puesto ya en la iglesia. Lo que tenga la iglesia debe de ser usado para que el evangelio se siga extendiendo, para que la iglesia siga creciendo. Para esto, pues el pastor tiene que ser un buen administrador de todos esos recursos. Y también capacitar y movilizar a la iglesia, entre otras cosas que se dice de lo que el pastor pues tiene que desear que la iglesia crezca y estar dispuesto a pagar este precio. El segundo axioma
es la congregación debe desear que la iglesia crezca y estar dispuesta a pagar el precio. Este es el segundo axioma. ¿Cuál es el precio que la iglesia tiene que pagar para que la iglesia crezca, para que la congregación crezca? La iglesia tiene que seguir el liderazgo del pastor, tiene que dejarse guiar por él. El pastor que tiene una mentalidad de crecimiento, pues la iglesia tiene que seguirlo, tiene que dejar que los guíe y debe de entonces hacer esta parte de estar de acuerdo y colaborar en todo lo que sea necesario para que este crecimiento suceda, haciendo cada uno lo que tiene que hacer. También tiene que contribuir económicamente, la iglesia tiene que contribuir económicamente a través de los diezmos, de las ofrendas, a través de todo lo que la iglesia usa para pues, recaudar el dinero que se necesita, ¿verdad?, para la obra. Entonces, pues ellos tienen que aprender que la Biblia dice y la Biblia enseña lo que significa ser un buen mayordomo. Dios es dueño de todo y Él nos ha dado algunos bienes que podemos tener simplemente para que los administremos, ¿verdad? Y todo le pertenece a Dios, es del Señor. Entonces la iglesia tiene que aprender a dar, todos los miembros tienen que aprender a contribuir económicamente para la iglesia tenga todo lo que necesita para hacer los trabajos y los proyectos que tiene por delante. También parte del precio que la iglesia tiene que pagar es dar tiempo para servir activamente. Hemos mencionado referente a los dones espirituales, que Dios da dones espirituales, cada miembro tiene que conocerlos y Dios se los da para que los ponga a servicio. Dice el apóstol Pedro que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La idea entonces es que pueda dar tiempo para servir activamente. Y debe estar ocupada la iglesia en hacer discípulos. El tercer axioma es que la iglesia debe estar de acuerdo con la meta de hacer discípulos. La iglesia es puesta para llevar adelante lo que conocemos como la gran comisión dada por el Señor, de hacer discípulos. El cuarto axioma es que la iglesia no debe padecer una enfermedad fatal. Hay enfermedades que pueden detener el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y de hecho es esto lo que vamos a estudiar en la segunda unidad, ¿verdad? Pero sí hay enfermedades fatales que detienen el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Entonces no debe padecer una enfermedad fatal. Vamos a estudiar, ¿verdad?, en el contexto de cada iglesia acerca de las enfermedades. Entonces estos son los cuatro axiomas. Si los conocemos y si los aplicamos en el contexto de nuestra iglesia, esto nos puede ayudar a crecer. Esto nos puede ayudar a avanzar en una forma integral como iglesia. Hablemos de los ministerios como el último tema, de los ministros y ministerios en la iglesia. Dos problemas graves que afectan el ministerio, misión y movilización de la iglesia son el templismo y el clericalismo. Con templismo nos estamos refiriendo a que todo en la obra del Señor debe de hacerse dentro de las cuatro paredes del templo. La iglesia tiene su templo, ahí se reúne, pero muchas veces el templo se convierte en el único lugar que la iglesia usa para reunirse. Eso se le llama templismo. Ese es un problema, es un mal, ¿verdad? Porque la iglesia, pues no solamente en su templo, debe de reunirse en cualquier otro lugar. Y tal vez la palabra templo incluso está mal aplicada porque se refiere con esta palabra al lugar donde la iglesia se reúne, ¿verdad? Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento enseña que el creyente es templo del Espíritu Santo. Pero nos referimos en este sentido a templismo, ¿no?, al templo donde la iglesia se reúne. La palabra clericalismo es que todo lo referente a la obra del Señor debe hacerlo el pastor o el liderazgo de la iglesia. Y este es un mal que también afecta a la iglesia. Hay iglesias que piensan, porque tal vez así han sido formadas y enseñadas, de que todo en la obra del Señor debe de hacerlo el pastor. El pastor debe de predicar, debe de enseñar, debe de evangelizar, debe de visitar, etcétera. Todo el trabajo de la iglesia lo debe de hacer el pastor. Incluso dicen para eso le pagamos, pero es una idea bíblicamente equivocada, porque debe ser la iglesia la que sirva. Eso es lo que nos dice en Efesios 4 y vamos a verlo a continuación. Entonces, dos problemas que se derivan desde dos puntos de vista, vemos aquí, tanto del pastor como de la misma congregación. La imagen del ministerio, proyectada en el sentido tradicional, nos lleva a cuatro tipos de liderazgos equivocados. Número 1, ministerio clerical. Este es el punto de vista del pastor. Se refiere o se refleja en la frase, yo soy el pastor, aquí yo mando, ¿sí? El pastor es el que tiene, digamos, el control de la iglesia y el que de alguna manera impone las cosas que se hacen o se dejan de hacer. Ministerio clerical, ¿sí? Después, recuerden, estamos hablando de la proyección en un sentido tradicional que nos lleva a cuatro tipos de liderazgos equivocados. El segundo es el ministerio sacerdotal.
Y este es desde el punto de vista de la iglesia. El pastor, digamos que es el cura evangélico, se refleja en la frase, para eso le pagamos. Es el hombre orquesta, el que actúa en lugar de la congregación, el que hace todo por la congregación, ¿sí? Entonces, esto lo aprendemos del contexto, tal vez donde vivimos y nos desarrollamos, pero iglesias que piensan que el pastor es el que debe de hacer todo, cuando la Biblia enseña lo contrario. Dice en Efesios 4 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué? Luego dice el propósito. En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí dice que los pastores maestros, junto con los otros ministros que sirven, deben de capacitar a la iglesia, deben de capacitar a los santos, prepararlos, entrenarlos, para que ellos hagan la obra del ministerio. El ministerio debe ser desarrollado por la iglesia. La tarea del pastor es enseñar, es capacitar, es instruir, es formar discípulos que puedan hacer estas tareas del ministerio. Y cuando la iglesia hace la tarea del ministerio, la iglesia es edificada. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? La edificación. La iglesia solamente puede ser edificada cuando cada uno se encuentra desarrollando su ministerio. Otro tipo de liderazgo equivocado es el ministerio paternal. Este es el punto de vista de ambos, del pastor y de la iglesia. El pastor es el papito, por así decirlo, y la iglesia son los hijitos. Es cuando el pastor decide incluso en todos los aspectos o en muchos aspectos o en aspectos que van más allá de la vida de iglesia, ¿verdad? En la vida de los miembros. Y luego está el ministerio profesional. Este es el punto de vista de ambos, del pastor y de la iglesia. La iglesia no puede crecer si no tiene un pastor de tiempo completo que esté en ella, pero también la iglesia es pequeña y no puede pagar a un pastor, no puede sostener a un pastor. Y entonces esta imagen de pastor crea en los demás miembros no una edificación y movilización para hacer la obra del ministerio en el reino de Dios, sino que crea una barrera para que tal crecimiento suceda. Entonces, estos son enfoques erróneos, digámoslo así, ¿verdad?, de lo que es el ministerio. Es necesario entonces ahora recordar que todos somos el pueblo de Dios, somos tanto los pastores como los que no son pastores, somos el pueblo de Dios. Todos al igual tenemos una función como sacerdotes con sus respectivas tareas a cumplir. Efesios 4, por ejemplo, nos da un panorama claro acerca del ministerio. Nos dice que todos somos llamados a servir. Nos dice que todos tenemos dones espirituales o las capacidades dadas por el Espíritu Santo para servicio, para desarrollar un ministerio. También nos dice que debemos desarrollar el ministerio en un clima de mansedumbre, de humildad y soportándonos los unos a los otros pacientemente en amor. Nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nos dice que hay dones de soporte como el del apóstol, del profeta, del evangelista y del pastor maestro, y que la tarea principal de estos dones de soporte es equipar a los santos para la obra del ministerio, como ya dijimos, y que cuando cada cristiano realiza esta obra del ministerio, la iglesia se edifica y se proyecta hacia la madurez. Ahora, la palabra perfeccionar en este contexto de Efesios 4 significa alguien que trabaja con sus manos para hacer algo o edificar algo. También significa ponerlos a punto, significa prepararlos para que sean lo que debieran ser, dar forma o formar. Así que el trabajo del pastor, junto con los otros dones de soporte, consiste en perfeccionar a los santos, capacitarlos, como ya dijimos, para que realicen la obra del ministerio. Hay dos problemas con la palabra ministro y ministerio. Problemas que tenemos con estas palabras. La palabra ministerio es un tanto ambigua, un poco ambigua. De ahí la necesidad de poder entender a qué nos referimos cuando usamos esta palabra ministerio. Ministerio es un término general que abarca todas las responsabilidades de trabajo en la iglesia. Así, lo que antes fue una función ha venido a ser lo que antes fue una función, o sea, el ministerio, se ha cambiado por un funcionario o ha venido a ser un funcionario, o sea, el trabajo que el pastor realiza. Y en ese sentido, pues no es algo correcto, porque en el libro de los Hechos vemos que todos los discípulos se encontraban ministrando, realizando una función, es decir, llevando a cabo un ministerio, una actividad impulsada por el Espíritu Santo. Entonces preguntamos cuál es el papel del pastor y del liderazgo. Su papel es muy importante, debe ser un elemento catalizador. Y con esto nos referimos a la acción que ciertos cuerpos ejercen sobre la composición de otros sin sufrir ellos mismos modificación. ¿Qué significa esto? Significa que el pastor
va a capacitar y va a impulsar y va a movilizar a la iglesia, es decir, va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ésta sirva ejerciendo cada hermano su ministerio. Esto va a traer crecimiento según la voluntad de Dios.